Hola a todos, hola Axel, ¿cómo andamos? Hola, ¿cómo Hola estamos? Rodri de Lifcan, ¿todo bien? Bien, bien, ¿y ustedes? Muy buenas Todo, noches todo, a todos. ¿Qué haces, Rodri? ¿Todo bien? todo bien, por suerte. Bueno, perfecto. Dale, queríamos empezar para no perder tiempo, se van a ir sumando otros chicos que me están diciendo que están llegando de sus trabajos y demás. Antes quería, bueno, agradecer nuevamente a todo el grupo de trabajo. Hoy Rodrigo de Lifcam nos va a contar cómo se viene trabajando en lo que tiene que ver con este tipo de modalidad semipresencial, digamos, a través del aula, de este aula virtual, de esta plataforma, y cómo se llevan adelante también los talleres, entre otras cuestiones que tienen que ver con el IFCAN, que es parte fundamental, por supuesto, en que lo podamos desarrollar. Nuevamente agradecerle a nuestro profe de esta capacitación, Axel Gala. Hoy ya es la anteúltima clase, así que vamos despidiéndonos de todo esto, así que aprovechar al máximo. Hoy me acompaña en esta jornada la directora del Carnaval Barrial, la doctora Paula Amarilla. Muchos ya la deben conocer porque fue parte de los últimos cursos que tuvimos de promotores los días viernes, que también ahora nos va a dar su saludo. Así que le pido el saludo a Paula para luego ya darle la palabra a Juan Ignacio Maldonado Jones, el secretario del área, y a Rodrigo también para que nos explique el trabajo del IFCAM previo, ¿no es cierto?, a comenzar la clase. Así que, Paulita. Bueno, buenas tardes, noches ya a todos. Gracias por sumarse a esta iniciativa. La verdad que es muy lindo y reconfortante leer el mensaje de todos. Constantemente estamos hablando de los mails que se reciben y de la gratificación que recibimos de parte de ustedes. La verdad que es algo que alienta mucho a seguir trabajando, más que nada a mi compañero, que le pone todas las pilas. Y agradecerle al profe, que siempre por su predisposición y por compartir su conocimiento, y a toda el área de la municipalidad que también hace posible todo, para que todo esto pueda salir. Y a todos los que asistan, muchas gracias, porque la verdad esto sin ustedes tampoco sería nada, así que muchísimas gracias a todos. Muy bien, bueno, gracias Paula por tus palabras. Y bueno, antes de comenzar, nos gustaría nuevamente que nos dé la apertura de este nuevo encuentro, de esta nueva jornada, donde además de aprender un montón, nos volvemos a encontrar, que nos encanta siempre volvernos a encontrar y de alguna u otra forma seguir estando cerca desde el municipio de la ciudad de Corrientes. Si puedes habilitarle el micrófono, Rodri, a Juan Esteban Sí, Maldonado sí, Jona, él está, nos va a dar algunas palabras al respecto. está. Bueno, muchas gracias, Víctor Hugo, por la presentación y Axel por sumarte, coparte en este ciclo de charlas de narrativas orientadas al carnaval, industrias creativas. La verdad que es un lujo que podamos contar con toda tu experiencia y todo lo que nos vas compartiendo, porque lo más importante es que cada vez vayamos conociendo más para poder seguir enamorándonos de nuestro carnaval, que es un lujo espectacular, y la única forma de que pase eso, de que lo podamos disfrutar cada vez más, es conociendo cada vez más todas esas cuestiones que tienen que ver con, su, con sus particularidades que hay en ese detrás de escena, en esas particularidades que no muchos saben que suceden y que después vemos todo un show montado y que la verdad que es espectacular, pero atrás de eso hay un montón de trabajo, un montón de gente, un montón de cosas que uno ni se imagina que las hay. Así que agradecerte por coparte en esto. Ya la anteúltima, creo que se viene siendo un ciclo de charlas muy productivas, con muy buen contenido. Así que todo el equipo de Carnaval, bueno, ahí están Víctor y Pauli, que meten una garra tremenda a todo el trabajo de Carnaval y que también vienen laburando para hacer que el Carnaval sea cada vez más grande, que el Carnaval sea cada vez más política de Estado y que pueda estar y que podamos hablar de Carnaval durante todo el año y no solamente en un mes del verano. Así que agradecerle por eso, felicitarlo y que esa es un poco la intención del doctor Eduardo Tassano, de hacer carnaval durante todo el año, de hablar de esto, porque hay muchas cosas que suceden, mucha industria también, muchos emprendedores, mucha gente que vive de esto, y eso le da mucho sentido a todo lo que podamos ir generando del municipio. Así que un abrazo grande a todos, felicitaciones por el trabajo al equipo de carnaval y espero lo disfruten mucho.
Bueno, muchísimas gracias, Juanes, por tus palabras. Y ahora nuevamente, porque también un poco la idea de todos estos talleres es mostrar el equipo de trabajo, mostrar también las herramientas que existen desde el municipio para seguir aprendiendo. Así que en virtud de eso, de seguir conociendo estas herramientas que tiene la municipalidad, le queremos dar la palabra a Rodrigo, que hoy nos representa en nombre del IFCAM, para que también nos cuente en detalle esta herramienta de uso que es para todos ustedes, para toda la ciudad, y luego ya comenzamos con la clase del profe Axel. Rodri. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Víctor, por este espacio que nos brindan. La verdad que nosotros desde el CAM venimos trabajando mucho. Antes que nada, quería compartirle una sola diapositiva para que tengan contacto y sepan más o menos de cómo venimos trabajando. Bueno, IFCAM, lo que su sigla dice es el Instituto de Formación y Capacitación de la Administración o Agente Municipal, ¿sí? Que brinda, gestiona y coordina diversas áreas de la municipalidad para el dictado de capacitaciones, tanto jornadas, talleres y conferencias. Por lo general nosotros veníamos trabajando solamente con los agentes municipales, o sea, todas eran capacitaciones internas, ¿sí? Como se dio el tema de la pandemia, el municipio aspiró a poder llegar a todos los ciudadanos y a todos los vecinos, ¿sí? Entonces nos pusimos a trabajar en conjunto con el área de comunicación digital para que las capacitaciones lleguen a los vecinos, sean subidas a los canales de YouTube y todos puedan llegar a estas charlas tan importantes, tan bonitas. Y bueno, en cuanto a las ofertas, no solamente damos carnavales, también damos todo lo que es cultura, infraestructura, venimos trabajando todo con lo que es ambiente, sobre sobre un montón de ustedes los pueden buscar en las redes oficiales, lo buscan como Municipalidad de Corrientes, tanto en Instagram, en Twitter y Facebook. O bien pueden contactarse al WhatsApp, que es el interno que nosotros tenemos en el CAM, que es 3794-566917, o si no al correo electrónico que es ifcam@ciudaddecorrientes.gov.ar. Todas las charlas que se vienen brindando, tanto de carnavales como las demás temáticas, todas están subidas en el canal de YouTube de la MUNI. Abajo pueden ver el link y van a poder ingresar ahí y acceder absolutamente a todas las charlas, ¿sí? Bueno, y de esta manera nosotros venimos apostando a esto. La municipalidad lo que quiere es llegar a todos los vecinos, a brindarle todo nuestro apoyo y todos los conocimientos que tenemos, tanto de carnavales como de diversas temáticas. Así que, bueno, esta es la manera en la que pueden contactarse con nosotros. Inclusive si quieren ver algunas otras ofertas, acá tienen nuestros contactos, pueden acercarse, mandarnos un mensajito, un correo y le vamos a estar dejando todas las ofertas que tenemos de capacitaciones. La verdad son muy diversas. Hoy no estamos haciendo solamente para los agentes municipales, sino para todos los vecinos, así que bueno, están invitados a mandar un mensajito y acercarse a nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Rodri. Entonces, acá tenemos en conocimiento una nueva herramienta que hoy se abre a toda la ciudad, ya deja de pertenecer solo a agentes municipales, sino que se hace aún más amplia, más democrática, para seguir trabajando en esto que tiene que ver justamente con que el conocimiento llegue a todos sin diferencias, que todos tengamos las mismas oportunidades de seguir aprendiendo, capacitándonos, y bueno, desde el municipio obviamente también en forma gratuita, así que agradecer esta nueva herramienta de trabajo que hoy se da a conocer con más detalles, si bien obviamente que el IFCAM fue parte esencial y estuvo en el momento uno en lo que tiene que ver con nuestras jornadas de capacitaciones, como bien lo comentó Rodrigo, no únicamente en el área de carnaval, por ahí hay alguna persona a la que le interesa conocer sobre otras temáticas, también puede visitar el YouTube, hay un número de contacto. Nos gusta mucho siempre tener un trato directo, muy cercano con todos los vecinos de la ciudad, y por ello nos parece muy importante que estas herramientas también lleguen de primera mano a todos ustedes. Así que bueno, gracias Rodrigo, agradecerte a través tuyo a toda la gente del IFCAM, están siempre apoyándonos, y sin duda que esto no sería posible sin ustedes, así que nuevamente gracias.
Y esa plaquita ya le pedí a Rodrigo, que la había compartido hoy, él nos las va a pasar para que los vayamos subiendo a las distintas plataformas de Classroom, así le queda toda esa información de correo electrónico y número de contacto. Paulita, ¿algo más que quieras? Muchas gracias, la verdad, son como el soporte, el detrás de escena de todo, así que la verdad muchísimas gracias desde la Secretaría. Bien, ahora sí entonces nos preparamos para esta anteúltima clase con muchísimas ganas de seguir aprendiendo, con el profe Axel, al cual nuevamente le agradecemos. Así que bueno, Axel, toda tuya la clase y estamos muy, muy ansiosos de aprender más y más todavía de vos. Bueno, lo importante es que tenemos en cuenta de que acá estamos aprendiendo todos. Yo simplemente guío el proceso, como les decía en la primera clase, guío un proceso de una forma de aprendizaje, pero de todos podemos aprender. Bueno, por una cuestión operativa estoy con un poquito de retraso con respecto a levantar las clases escritas, como para que ustedes puedan seguirlas. Tengo un pequeño problema técnico, pero que creo que en estos días estoy solucionando y las voy a subir. Lo importante de aclarar antes de empezar la clase es lo siguiente. A pesar de que nosotros hacemos presencial en términos de utilizar Zoom como modo de conexión real, el curso está pensado de manera no sincrónica, es decir, que lo que podemos hacer es tomar en cualquier momento cualquiera de las clases y siguen un proceso hasta llegar al final y llevan, es decir, no hay problema. Si una persona se suma ahora, puede llevar tranquilamente el proceso formativo hasta el final. Lo importante de la clase oral y de vernos es que por supuesto que tenemos el uso del paralenguaje, que hay acentuaciones, que hay explicaciones más amplias, que la lectura a veces nos limita, ¿no? Pero, hechas estas salvedades, cuando escribo las clases, voy pensando en qué posiblemente pueden no entender o qué posiblemente puede no quedar claro, así que ya lo voy previendo. Y hablando de previsiones, la idea de trabajo de hoy es hablar un poco de proyecto. Proyecto en términos de pensar en una puesta escénica de carnaval, pero hacerlo de manera estructurada. Muchas veces nos pasa que queremos sacar una comparsa adelante, queremos sacar una temática adelante, y no sabemos por dónde empezar ni dónde se termina, y todo se vuelve un caos de discusiones, de idas, de venidas, de funciones, de roles, de asignaciones de tarea, que quién hizo esto, y al final es como un caos llegar a esa primera noche de carnaval. Algunas personas me tacharon a mí de estructurado, y de hecho a mí me funciona la estructura. Siempre digo que la vida tiende a contener la estructura y que por eso existe. Y siempre, por ejemplo, al generar un enredo de carnaval, también hacía un proyecto que podría anticipar o que nos podría dar una idea de qué es lo que vamos a necesitar hacer para llegar a concretar ese proyecto. La idea de proyecto está presente en muchas cuestiones, desde un proyecto cultural, un proyecto educativo, un proyecto artístico, que quiere decir que nosotros nos estamos anticipando con unas determinadas acciones o concepciones para lograr de la mejor manera, de la manera más eficiente, ese objetivo que tenemos. La idea entonces de hoy es poder trabajar algunos conceptos básicos de cómo planificar, y atención en esto. La idea también es poder ir viendo algunos matices de la planificación, porque les voy a pedir como actividad final, y esto ya es anticipado, tenemos 2 semanas para elaborar un enredo de carnaval o una historia que sea una leyenda, cualquier género narrativo, cualquier subgénero, en realidad, y proyectarlo de cómo lo podríamos realizar pensando en el carnaval próximo, cómo lo podríamos realizar a través del proyecto. Es decir, el proyecto va a contener esa temática que vamos a elaborar. Una temática corta, de una carilla y media, donde se exprese claramente. Para la gente que no es de Corrientes, no hay obligación de que ustedes escriban una secuencia
de representación teatral. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero no es necesario. Para la gente de Corrientes sí es necesario porque, como siempre les hago hincapié, la característica de lo explicativo de nuestro carnaval aparece ahí, digamos, en la representación teatral. Entonces, es importante hacer una secuencia de cómo entran los personajes, qué hacen los personajes, y cómo se va desenvolviendo la historia en oraciones unimembres. Entra fulano, hace tal cosa. Sale fulana, le dice tal otra. En una secuencia así, aparte de la historia, aparte de escribir el enredo, es importante hacer el esquema de contenido de ese enredo para la representación posterior. No le pido un libreto teatral, le pido una secuencia en la que vayan con pequeñas oraciones detallando las acciones que se van a ir dando en el escenario. Eso es uno. Y lo segundo es poder proyectar. Es decir, si esto es lo que vamos a realizar, este enredo lo vamos a realizar, bueno, lo vamos a proyectar de esta manera, de manera ideal, porque en la proyección nunca se hace un proyecto que contemple todos los aspectos, pero sí nos da la idea general de lo que podemos hacer y lo que no, y cómo lo vamos a hacer. Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a ir revisando un poquito del proyecto. ¿Alguien alguna vez escribió algún proyecto? Proyecto educativo, proyecto cultural. Sí. Carlitos, no tesis, proyecto. La tesis es otra cosa. Sí, cultural es educativo. Entonces estamos en conocimiento más o menos. Lo que yo hice acá, fíjense, es adaptar el término de proyecto en general a una cuestión más específica del carnaval. Igual contiene elementos generales de cualquier proyecto, de cualquier índole, pero proyecto de investigación del Seminario de Historia Regional. Bien. Contiene los elementos básicos de un proyecto, pero está más ajustado a lo que es carnaval. Por ahí pueden no encontrar algunos elementos que se presentan en un proyecto educativo, en un proyecto de gestión, un proyecto cultural, porque está recortado a propósito para que nosotros podamos entender cómo proyectar desde el carnaval. Bueno, a ver. Ahí les comparto pantalla. ¿El proyecto sería para el show escenario? No. Bien, buena pregunta, Mariana. No. Ahora, conforme vamos desarrollando la clase, van a entender. Lo que quiero es que ustedes puedan pensar qué es lo que vamos a hacer. Es decir, el año que viene voy a representar el circo. Bueno, escribo el circo, las características, le doy un enfoque, es decir, quiero mirar solamente los colores presentes en el circo, y no me interesan tanto las acrobacias, entonces obviamente que voy a exaltar los colores, voy a dar forma a mi texto con esa... Bueno, ese es mi enredo, ¿no? A partir de eso digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y eso quiere decir que me voy a sentar y voy a poner en un papel. Primero escribir el enredo, listo, enredo terminado. Segundo, tal cosa. Tercero, tal cosa. Estoy proyectando, es decir, estoy secuenciando una serie de actividades con el fin de obtener esto, esa presentación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el proyecto. Vamos a ir proyectando, es prospectiva, esto se llama prospectiva, es decir, estoy mirando lo que conozco, lo que hice, lo que revisé sobre la temática, la realidad que tengo dentro de la comparsa, la realidad que tengo en el contexto, y a partir de eso voy a juntar en un nuevo embolleré, esa palabra les tiene que quedar ya en un nuevo embolleré, y voy a armar un proyecto como para que no me queden cabos sueltos. Entonces, de esa manera yo voy a saber qué sigue a qué, para poder llegar a ese objetivo. Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a ir trabajando. Bueno, ¿qué es proyectar? Yo les decía hoy que proyectar es como de alguna manera pensar o anticiparse a lo que puede llegar a pasar. Es la representación de una idea o concepto en perspectiva, es decir, voy a escribir qué es lo que va a pasar
pensando en un futuro. Cuando hablamos de prospectiva, estamos hablando de un conjunto de estudios, digo estudios porque hay que pensarlo a esto, hay que sentarse a evaluar algunas cuestiones que se llevan a cabo sobre un tema o situación particular. No estoy hablando de la temática de carnaval, estoy hablando de la proyección de concretar o materializar esa propuesta de carnaval. A modo de determinar qué puede ocurrir en forma anticipada, es decir, me estoy anticipando a los hechos a partir de estructurar qué actividades puedo realizar para lograr determinado objetivo. Refiere a un conjunto de actividades concretas que están interrelacionadas o coordinadas entre sí, que a veces dependen una de otras, a veces no dependen, pero que generalmente son necesarias o fundamentales para que el engranaje del proyecto funcione y podemos llegar a realizar determinado producto o servicio, o alguna presentación en este caso como en el carnaval. También un proyecto se genera para satisfacer o resolver problemas, es decir, una vez detectada la problemática, nosotros generamos un proyecto que tenga un objetivo central, que es solucionar esa problemática, y a partir de eso vamos a decir, bueno, necesitamos hacer determinadas actividades para lograr el objetivo que nos proponemos. A ver. Bueno, ¿cuál es la diferencia, me van a preguntar, entre un proyecto educativo, entre un proyecto de gestión, un proyecto artístico? Básicamente, muy pocas, muy pocas. Casi toda la prospectiva tiende a hacer esto, a tomar el proceso y secuenciarlo en pequeñas partes como para lograr un objetivo. Las diferencias tienen que ver básicamente con el objetivo que persigue el proyecto. Si el objetivo es educativo, por supuesto el proyecto va a ser educativo. Si es del ámbito cultural y así. O sea, todo proyecto implica pensarlo. Es decir, más allá de que nosotros tengamos una temática elaborada, nos tenemos que poner a pensar algunas cuestiones o condiciones que son necesarias para que ese proyecto se materialice. Ahora vamos a ir viendo una por una cuáles son. ¿Qué es lo que me permite a mí pensar un proyecto? ¿Qué es lo que me permite anticiparnos? Es hacer eficiente el trabajo para evitar contratiempos. Es decir, que yo estoy por cocinar alguna comida, ¿qué hago? Pienso primero algunas de las actividades previas a la cocina, durante la cocina y después de la cocina. Lo que voy a hacer es estoy proyectando, de alguna manera, algunas actividades que yo voy a realizar para lograr lo que estoy por cocinar. Eso implica desde pensar que tengo que ir a sacar dinero, cómo lo voy a hacer, dónde tengo que ir a comprar los materiales, qué materiales son, que son todas actividades, fíjense, pero las estoy ordenando de manera de menor a mayor complejidad, elaborar la comida, que ya es un proceso propio, es decir, que me va a exigir primero cortar la cebolla y después poner el puré de tomate. Por ende, yo ya estoy poniendo una serie de actividades. Proyectamos todo el tiempo en la vida. A veces nos sentamos un ratito y pensamos y armamos un proyectito mental. Bueno, pasamos de ese proyectito mental a poder establecer un proyecto en un papel que todo el que participe dentro de ese proyecto entienda que estamos aunando un criterio para lograr determinado objetivo. Entonces, todo proyecto, decía, implica pensarlo, elaborarlo de antemano. Permite hacer que ese trabajo sea eficiente, porque imagínense que si de alguna manera no pensé todos los materiales que tengo que comprar para la cocina, cuando estoy en pleno proceso de cocina me doy cuenta que me faltó 1 kilo de papa y tengo que salir a comprar, lo que produce un contratiempo y lo que produce también una ineficiencia en la realización. Lo que podía hacer en media hora, de repente se me tomó 1 hora y media. Entonces, la proyección nos ayuda a tener algunas cuestiones presentes. Imagínense si ese kilo de papa yo en el supermercado lo conseguía a 2 mangos y en el kiosco de la vuelta está a 5, ahí ya tengo una pérdida de tiempo y una pérdida de costos, por no proyectar como corresponde. Fíjense que le estoy dando justificaciones de por qué proyectar. Nos ayuda a tener una guía de ruta hacia dónde queremos ir y qué necesitamos conseguir, uniéndolo con el cómo lo vamos a hacer. Es decir, tiene una función teleológica. Proyectar nos permite a nosotros mirar hacia adelante y a partir de ahí establecer qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cuánto vamos a hacer
qué queremos hacer. Un proyecto artístico es el ejercicio de la inteligencia y la sensibilidad, que valiéndose de lo material carga de valor artístico y estético de elementos que pueden ser o no originales, pero que producen aquello. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que el carnaval es un caos, que es difícil a veces encauzar tanta vida en una estructura, pero no imposible de poder pensarlo. Entonces, aplicando un poquito de inteligencia, un poquito de pensar y algo de sensibilidad, podemos nosotros ir ajustando algunas cuestiones que parecen cabos sueltos, pero que de alguna manera nos permiten anudarlos para poder llegar a un objetivo. Cuando hablamos de objetivos, nos referimos a acciones concretas de qué es lo que queremos hacer. El objetivo generalmente está especificado en un papel de proyecto, es decir, cuando uno escribe en un proyecto en forma infinitiva, es decir, no tiene conjugación verbal, está en infinitivo. Realizar, materializar, generalmente las terminaciones ar nos dan la idea del infinitivo, ¿sí? Y que nos permite a nosotros decir, bueno, vamos caminando para acá. Es decir, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer esto. Entonces, a partir de ese objetivo, de una mira, es como posicionarnos y pensar qué es lo que queremos lograr. A partir de eso, nosotros establecemos los objetivos. Prever, es decir, poder anticiparse a las actividades para que éstas estén bajo una órbita controlada o posible de ser controlada. El objetivo nos permite eso, poder establecer de alguna manera un caminito, una guía hacia dónde tenemos que ir y cómo lo vamos a hacer. Alcanzar resultados concretos y de impacto en el público dentro de los tiempos, límites y presupuestos, que son cuestiones de variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. No siempre para el carnaval se cuenta con el tiempo necesario, mucho menos con el presupuesto. Entonces, poder proyectar a través de objetivos concretos que vamos a ir logrando en pequeñas etapas o en una etapa general, poder economizar algunas cuestiones. No es lo mismo empezar a ejecutar una actividad en julio que en diciembre, en términos de costo, en términos de tiempo. Ustedes saben mejor que yo, porque cuando ustedes se van a comprar material en julio, vale 5 pesos y en diciembre vale 50. Entonces, ahí ya hay una idea de las relaciones de por qué se necesita proyectar y estructurar de alguna manera las actividades. Los proyectos pueden ser posibles, deben ser, no pueden ser, posibles y suficientes. ¿Qué quiere decir posibles y suficientes? Cuando nosotros proyectamos, yo quiero viajar a la luna, es imposible. Entonces, el grado de realidad en la proyección tiene que ser uno de los enclaves en los que uno se siente a diagramar, es decir, la posibilidad parte de poder pensar dónde estoy parado, qué estoy haciendo, con quién estoy trabajando, y decir, bueno, esto es viable, esto no es viable. Entonces, proyectar parte de pisar el terreno y pensar, por supuesto, si es realizable y si es suficiente. Es decir, mi proyecto, ¿qué implica? Necesito hacer tal cosa y tal cosa. Con eso creo que subsano la problemática de que derrochamos mucha plata hacia el final del trabajo para la previa del carnaval, por ejemplo. Entonces digo, bueno, con esto es suficiente, con esto vamos a controlar esa variable que no se puede controlar. Precisos en términos concretos y no como expresión de buenos deseos. ¿Qué quiere decir precisos en términos concretos? Voy a realizar cosas que van a ser posibles, tangibles, realizables. Y no voy a escribir en un proyecto, como suele pasar, quisiera hacer la comparsa más maravillosa, quisiera tener las plumas más hermosas. Sí, eso pueden ser expresiones de buenos deseos. Voy a realizar una actividad puntual para obtener este año los mejores colores en plumas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ahí está el proyecto. Ahí vamos a ver cómo, quién lo va a hacer, cuánto va a salir, cómo se va a hacer, en qué tiempos,
Para eso se proyecta. Generalmente no lo hacemos a medias en realidad. Lo pensamos y lo vamos haciendo hacia lo chambón, ¿eh? Es decir, a lo que va surgiendo, y muy pocas veces nos sentamos en forma coordinada a proyectar el trabajo. Entonces, después un caos de dime y direte, que me dijo, que no, que le trajo, que no me trajo, que no cumplió, que vino, que la modista, que... Siempre los proyectos deben ser consensuados. Si bien una es la persona que, por ejemplo, en mi caso, yo escribo el enredo, soy muy autorreferencial, pero porque no tengo otra experiencia como para contarles, ¿no? Escribo el enredo, establezco el proyecto, pero por supuesto que en una reunión ampliada de comisión vamos trabajando algunos aspectos del proyecto, yo doy la idea general y vamos aportando con matices por ejemplo, a una actividad me puede parecer realizable a mí, y otra persona me dice, no, che, mirá, no se puede porque no tenés este recurso, no tenemos esta plata, no tenemos esta persona. Entonces el proyecto se va ajustando. Como el proyecto es proyecto y no es concreto, puede ser ajustable en cualquiera de sus etapas. El proyecto no es lineal, no es que empieza y termina. A ver, yo voy a poner el chat de costado porque me están diciendo que me están hablando y yo no veo. Bueno, no me deja, no sé. Seguimos, y ahora hacemos una pausa. Bueno, tiene que ser consensuado. Entonces, todos los... aparte de lo consensuado, permite que la persona que aporta o que de alguna manera está construyendo con una crítica, también se sienta comprometida en la concreción del objetivo que tiene el proyecto. Lo consensuado viene por ese lado, comprometer a la persona o a las personas a que la concreción de los objetivos es un beneficio común a todos. El proyecto debe ser completo o cuanto menos tendiente a. ¿Completo qué quiere decir? Que sea integral, que pueda abarcar casi todas las actividades necesarias para lograr el objetivo general, que es la puesta en escena, tanto del desfile de carnaval como de la expresión artística en general. Esto implica sentarse a pensar, de 1, de a 2, de a 5, pero sentarse a pensar para lograr la completud. Bueno, esperando que cambie. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar un proyecto? Miren, cada proyecto, les decía hoy al comienzo, tiene sus características. Depende de hacia qué va orientado o de a qué campo pertenece, en términos de Bourdieu diríamos a qué campos del saber, nosotros vamos a realizar el proyecto y van a tener algunas características. Pero básicamente todo proyecto requiere que estén basados en la realidad evaluada. Es decir, no pueden partir, en el enredo nos podemos dar el lujo de flashear, como dicen los chicos ahora. En el proyecto no, tenemos que partir de cuál es la realidad que nosotros tenemos, y esto exige que la persona que proyecta sea una persona observadora y que conozca la realidad. No puedo proyectar para una comparsa que no conozco. No puedo proyectar para una vida que no conozco. Lo necesario es que yo, mínimamente, si no conozco la realidad de dónde estoy por proyectar, establezca alguna técnica, como por ejemplo la técnica FODA, en la que nosotros vamos a ver las fortalezas y las debilidades particulares, y a partir del balance de ambas, vamos a establecer por lo menos un criterio de realidad. Es decir, vamos a poder saber dónde estamos parados. Y a partir de ahí poder establecer cuáles son los objetivos que nosotros necesitamos lograr para poder subsanar esas necesidades o esas problemáticas. Implica un proceso continuo establecido por pasos. A ver, el proceso de producción de un proyecto también tiene pasos, es decir, vamos a seguir una secuencia para poder proyectar, y ese proyecto también me va a dar una secuencia de pasos o actividades que vamos a ir realizando para poder concretar el objetivo. Siempre, siempre es de menor a mayor complejidad, es decir, establecemos siempre en el proceso lo que es básico hasta lo que es más complejo. Primero picamos la cebolla para lograr la salsa, no al revés.
nosotros vamos a establecer esos pasos que fíjense que es muy intuitivo, que ni siquiera requiere que leamos muchos libros de cómo proyectar, es intuitivo. Para poder realizar, después le doy el ejemplo, para poder realizar un bordado, primero tengo que definir algunas cuestiones que están antes para poder lograr ese bordado. Entonces, de la misma manera se proyecta. Para poder sacar la comparsa a escena, primero tengo que hacer alguna serie de pasos que las voy a plasmar en un papel, para eso es proyectar. Entonces, todo el mundo sabe cómo estamos caminando y dónde estamos parados. Obedecen a la combinación de recursos humanos, materiales y financieros. ¿Por qué se tiene presente esto? No solo la realidad evaluada, no solo pensar los pasos que vamos a seguir de menor a mayor complejidad, sino también pensar con quiénes contamos, quiénes están para trabajar y quiénes pueden hacer qué. Fíjense que me estoy anticipando, pero le estoy dando una idea. ¿Con qué recursos humanos cuento? ¿Tengo un tallerista? ¿Tengo un electricista? ¿Tengo un pintor? ¿Tengo alguien que me pueda hacer un dibujito? ¿Tengo alguien que me puede plasmar ese dibujito en un molde? Materiales. ¿Qué tengo de materiales? Generalmente las comparsas, yo los admiro, por lo menos a lo que he conocido, de Entre Ríos, y también he visto en Uruguay que se da de la misma manera. Ustedes en las comparsas tienen una forma de agrupación, de gestión del carnaval que es distinta a la nuestra, en la que hay un común depósito de materiales que les permite también proyectar sobre la base de los materiales que tienen en depósito. Acá no se puede hacer eso, porque el comparsero es el que se paga el traje, y por supuesto es el que se lleva el traje. Entonces, en términos de esos materiales, nosotros no podemos tener una previsión, pero sí podemos tener, en términos generales del proyecto, ideas de qué materiales vamos a necesitar, si los tenemos y si no los tenemos. Si no los tenemos, es una necesidad. Quiere decir que va a estar plasmado como una actividad dentro del proyecto, conseguir esos materiales. Y por supuesto, los recursos financieros, no sé cómo será en el caso de las otras localidades, pero en el caso de Corrientes dependemos de las dádivas del Estado. Entonces, esos recursos son supuestos, estamos idealizando con una partida presupuestaria, y sobre esa partida presupuestaria tenemos que hacer magia. Y a veces ni siquiera tenemos esa partida presupuestaria y ya partimos a hacer, porque no somos capaces de pensar, generar por nuestra cuenta al carnaval. Pero esa es una discusión aparte. Volvemos. Bueno, poseen un orden, tiempo y espacios preestablecidos. El proyecto está pensado en un tiempo. Empieza hoy, termina mañana, en esta era, y están establecidos los espacios en los que vamos a hacer determinadas cosas. Una actividad para lograr un objetivo puede ser ensayos de la comisión de frente en tal lugar, a tal hora, con tal persona. Ahí estamos poniendo esos requerimientos que son básicos del proyecto, ya los estamos diagramando, los estamos pensando, estamos colocándolos en un orden y transformando el caos en un orden. Casi todos los proyectos se justifican por una necesidad o problema a atender, que eso es clarísimo. ¿Cómo podemos traducir nosotros acá? ¿Realizar un enredo de carnaval es un problema? No. ¿Es una necesidad? No, no es una necesidad. Lo que nosotros estamos haciendo, en este caso, que es un proyecto artístico, es poder representar de la mejor manera aquello que podemos prefigurar dentro del marco del carnaval. Entonces, no aparece como una necesidad ni como un problema a atender, pero sí me exige proyectar de la manera en como si fuese una necesidad o un problema. Sus productos son diversos. ¿Qué quiere decir que sus productos son diversos? Que estamos hablando de que nosotros en el medio no vamos a anotar, vamos a buscar un objetivo y vamos a perseguir ese objetivo a través de determinadas estrategias y actividades, y sin darnos cuenta vamos a obtener muchos productos, no solamente el que alcance al objetivo, sino en el medio vamos a encontrar un montón de resultados que a veces son positivos y a veces son negativos, pero que son parte de la producción, digamos, de ese objetivo. Yo estoy tratando de entrar
A ver si acá me permite ver el chat. Acá lo tengo. ¿Ustedes ven mi chat? Este costadito, así que bueno. Ah, pensé que lo estaban escribiendo. Bueno, estamos hasta ahí. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Si me escriben alguien al chat, les voy a agradecer. Bien, bien. Está. Vamos acá. Bueno, vamos a la parte más operativa. Vimos la parte lógica, es decir, cómo nosotros lo pensamos, por qué es necesario el proyecto, hacia qué se orienta a proyectar, por qué necesitamos proyectar. Esto es toda una parte teórica. ¿Cómo materializamos ese proyecto? ¿Cómo escribimos un proyecto? ¿Hay una fórmula para escribir un proyecto? No, no hay una fórmula. Hay una tipología básica, que es la que vamos a trabajar para escribir un proyecto, pero todos los proyectos después tienen particularidades. Escribir un proyecto para extensión universitaria en la universidad es un trabajo engorrosísimo porque ellos tienen una mecánica de escritura que es horrible, poco intuitiva y muy, muy formalizada. Pero escribir un proyecto cultural, por ejemplo, es más sencillo, ¿eh? Establece algunas pautas o algunos espacios que nosotros tenemos que rellenar de una estructura y que nos permite ser un poco más livianos. Si tenemos que proyectar una acción de alguna manera como estrategia de marketing o tenemos que proyectar un diseño industrial, por supuesto que vamos a entrar en una rudeza taxonómica y de formato que nos va a volver locos, pero la gente se acostumbra con el tiempo. Nosotros vamos a acostumbrarnos a tratar de pensar el carnaval, pero pensarlo anticipadamente, es decir, no decir, bueno, el año que viene vamos a hacer tal cosa, y ahí me quedé. No, el año que viene vamos a hacer tal cosa y lo vamos a hacer así. Y van a estar fulano, mengano y sultano y vamos a hacer esta y esta otra actividad, y todo se va a encuadrar dentro de un marco de orden para poder concretar de manera más eficiente. ¿Cómo materializamos el proyecto? Partimos de preguntas básicas. Esto es jugar a la lógica hegeliana, a la lógica de la pregunta sobre la sustancia y la materia. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Preguntas que se transforman de alguna manera en ítems o en estructuras prácticas de la formulación de los proyectos. Y ahí les voy a ir desglosando algunas. Chicos, escríbanme al chat si alguno no entiende, si quieren que vuelva a retroceder o si tienen alguna pregunta o algún comentario y lo vamos haciendo así entremezclado. ¿Por qué? Aquí respondemos a la primera parte del proyecto. Antecedentes y justificación. Ese es el ítem. Antecedentes, acá esta partecita, antecedentes y justificación. Uy, ahora no me deja marcar mi propio, bueno, estamos en... Bueno, antecedentes y justificación. Una vez que nosotros establecemos el título, que el título tiene que ser corto, claro, conciso, expresivo, que doña Rosa pueda llegar a entenderlo. Una vez que nosotros decimos, por ejemplo, no sé, realización del Carnaval 2021. Está clarísimo. ¿El proyecto de qué habla? De cómo vamos a realizar el Carnaval 2021. Entonces ahí, en el antecedente y justificación, nosotros vamos a establecer el por qué. ¿Por qué nosotros vamos a hacer esto? Entonces, antecedente, ¿qué quiere decir? Hacer una revisión de lo que ya vinimos haciendo, de lo que hicimos bien, de lo que hicimos mal, poder balancear estas cuestiones y decir, bueno, estos son los antecedentes de cómo vinimos trabajando. Estas son las formas en que vinimos haciendo las cosas. Esto es el antecedente de lo que queremos hacer ahora. Fíjense lo que estoy diciendo, el antecedente de lo que queremos hacer ahora.
Y a partir de eso vamos a establecer una justificación, que es un ítem nuevo. Entonces, antecedentes, hacemos un desarrollo histórico. Justificación, vamos a decir, bueno, este año queremos hacer las cosas de manera distinta porque nos dimos cuenta de que somos ineficientes a la hora de establecer el trabajo en algunas cuestiones, bla, bla, bla. Ahí ponemos, ahí justificamos, como cuando damos excusa. Le habrá pasado cuando eran jóvenes, que tenían que dar, cuando eran jóvenes, algunos son jóvenes todavía acá. Pero bueno, para quienes ya no lo somos, y cuando teníamos que dar excusa a la madre de por qué queríamos salir a determinada hora y volver al otro día, que teníamos que hacer toda una justificación, bueno, acá parece lo mismo, ¿eh? Tenemos que justificar por qué lo vamos a hacer así, y por qué estamos proyectando de esta manera. ¿Qué? A la pregunta ¿qué? Le corresponden los objetivos, que es lo tercero que se presenta en la hoja de proyecto, ¿eh? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? Los objetivos, les decía, hoy se escriben en infinitivos, es decir, sin conjugación. No se escriben, no sé, ahora no sé, estoy tan acostumbrado a escribir en infinitivo que ahora no se me ocurre el ejemplo, pero he encontrado conjugaciones verbales o oraciones unimembre en lo que vos no sabés ni qué es lo que quiere explicar. Siempre tenemos que decir, establecer una serie de actividades acordes al proceso de producción carnavalesca. Establecer ya habla de una actividad. En el objetivo generalmente aparecen como salpicadas las actividades generales que nosotros tenemos dentro de la planificación completa, que después, en una secuencia aparte, en las actividades vamos a desmenuzar. Por ejemplo, concientizar. Ay, ese que me argela. Argelar es molestar en términos correntinos, ¿no? Concientizar a la sociedad sobre el consumo problemático. Concientizar implica una cantidad de actividades y una cantidad de estrategias. ¿Puede ser un objetivo general? Sí, porque vamos a hacer una secuencia de actividades para lograr que otras personas tomen conciencia. Es concientizar, pero es abarcativo. Entonces, a partir de los objetivos generales, nosotros también vamos a establecer algunos criterios como objetivos específicos no mayores a 3 objetivos, porque después van a aparecer en las actividades la concreción de esos objetivos y no hace falta detallar uno por uno de cómo, de qué actividades vamos a realizar. ¿Quiénes? Suelen aparecer en los proyectos un ítem en el que generalmente se describen los destinatarios. En los proyectos educativos y culturales se establecen los destinatarios porque, a diferencia de un proyecto artístico, que nosotros sabemos que el destinatario es el público, puede ser un público cerrado, un público abierto, pero es el público en general. En otro tipo de proyectos, nosotros estamos estableciendo una serie de acciones enfocadas a un determinado beneficiario. Entonces, beneficiarios, alumnos de las carreras de ciencias sociales y ciencias naturales del 3er al 5º año de la escuela tal. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con esto? Especificar que el proyecto está dirigido, está puntualizado hacia determinado beneficiario. Cuando no, en el proyecto cultural se toma también un término general, se dice beneficiario, público en general interesado en la temática. Público comprendido entre los 17 y 25 años. Público especializado en gestión cultural. Nosotros vamos a establecer un beneficiario porque eso también nos permite decir, bueno, el proyecto está enmarcado o encauzado en este sentido y no en otro. Acá aparecen también los participantes y los roles. Cuando vamos a establecer un proyecto artístico, es importante tener presente estas 2 cuestiones. Participantes y roles. ¿Por qué asignamos los roles? Porque los roles me delimitan, vamos a empezar por ahí, me delimitan 2 cuestiones que son centrales. La primera es la responsabilidad que tiene, y por supuesto, con la responsabilidad, el poder de decisión o el área de influencia que puede llegar a tener la decisión que toma. Es decir, el rol
de diseñador me establece a mí la responsabilidad que implica la actividad de diseñar, por ejemplo, y me implica el poder de decisión. Decide sobre cómo se interpreta un personaje que yo he creado en una situación de enredo, materializándolo en un dibujo que al fin y al cabo también determina cómo él entiende que debe ser materializado a través de el traje en sí. Es decir, el tallerista le va a preguntar al diseñador, ¿qué es lo que dibujaste acá? Entonces, fíjense, en el término del rol, a veces suele suceder que hay comisiones directivas que desdibujan los roles o asignan un único rol, un rol unipersonal, digo yo. ¿Cuál es el público abierto y público cerrado? Bien. Asignan un único rol a una persona y con eso el poder de decisión en todas las cuestiones que entorpecen la realización del proyecto artístico, en términos de carnaval, y el proyecto cultural también. Entonces, participantes, ¿quiénes son? Ahí hablamos ya de recursos humanos. ¿Quiénes son los que participan? ¿Qué roles y funciones vamos a asignar a esas personas y con eso las responsabilidades en las actividades y el poder de decisión en esas cuestiones que hacen a la órbita del rol del cual participan? Antes de avanzar, esto es todo proyección, ¿no? Es decir, me permite a mí establecer algunos criterios como para que después no se desdibujen. No, pero fulano me dijo que haga así. No, pero fulano no te tiene por qué decir, porque fulano no tiene... ¿Por qué tiene que decir fulano? Claro, cuando están desdibujados los roles, encontramos esas disputas que también tienen que ver con disputas de ego, pero eso es un análisis que podríamos sentarnos a hacer toda la tarde. Antes de avanzar, le respondo a Rubén Pablo Molina. Cuando digo público abierto y público cerrado, me refiero a que el público abierto es público en general. Es decir que, por ejemplo, mi proyecto artístico puede ser visualizado por cualquier persona de cualquier formación, de cualquier estatus sociocultural, de cualquier edad. Pero cuando hablo de público cerrado, me refiero a que estoy especificando puntualmente, no que no pueda visualizar las otras personas, pero sí que el proyecto, o que lo que yo estoy queriendo realizar en términos artísticos, está dirigido a un público en especial. Está pensado para este público y quizás el público que no esté comprendido dentro de ese público cerrado no pueda llegar a comprenderlo o no lo aproveche de determinada manera. Si hablo en términos generales, por ejemplo, el público del carnaval es un público cerrado, porque es un público que gusta y se deleita, por más que pueda que no tenga la capacidad de análisis tan crítico y estético puntual del carnaval, pero disfruta del carnaval. Hay gente que no le gusta el carnaval, entonces no es para público abierto, es para público específico, es cerrado. Entonces mi propuesta de carnaval está dirigida a ese público y no a todos. Volviendo. Y después de esta filmina hacemos una pequeña pausa, porque después tenemos para largo. ¿Dónde? Contexto y ubicación donde se pretende realizar lo proyectado. Miren, ¿a qué me refiero con esto? Y los voy a tomar con un ejemplo burdo. Busco en internet un proyecto, copio, pego y presento. Y después, ¿qué pasa? Me encuentro con que la milanesa no era así como pensé. ¿Por qué? Porque las actividades no se ajustan, porque los objetivos no se ajustan, porque de repente la realidad que yo estaba tomando de lo proyectado no es la misma realidad que yo tengo, porque no tuve en cuenta el contexto y la ubicación. El contexto me delimita a mis situaciones que tienden a ser predecibles y tienden a no ser predecibles. Es decir, me implica a mí pensar dónde estoy parado, en qué situación, quiénes son los que están, quiénes intervienen, cómo lo hacen, qué recursos tengo. Entonces, copiar y pegar un proyecto de internet no sirve. ¿Puede ser modelo? Sí, pero no sirve. Hay que elaborarlo, hay que pensarlo, hay que sentarse con un lapicito a ajustar el proyecto en todo caso o a rehacerlo a partir de esa matriz. Pero no sirve copiar y pegar. ¿Cuánto? Actividades y cronograma. Dos cuestiones centrales.
Las actividades, generalmente, algunas ya, para quienes ya transitamos un poquito del carnaval, ya sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer, y más o menos cómo lo tenemos que hacer y cuándo. En las actividades lo importante es que para quien no tenga claro todos los aspectos que hacen a la organización de materializar una propuesta artística y en especial de carnaval, una serie de actividades que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Por ejemplo, reuniones con, esa es una actividad. Por ejemplo, presentación de, no sé, el samba enreo, presentación del samba enreo que nosotros incorporamos ahora hace poco como instrumento. Es una estrategia de captación y de fidelización. Entonces, es una actividad que va a aparecer en el proyecto 2021 porque a mí me permite a través de esa actividad lograr un objetivo, ¿sí? Atraer más gente dentro del espectáculo que voy a presentar. Cronograma, ¿cuándo? Lo pienso y digo, bueno, para realizar tal actividad, yo necesito establecer cuándo se va a realizar esa actividad, dónde, con quiénes, cómo, como proyectando la actividad. Pero a la vez, esa actividad está inserta en un marco mayor que es el del proyecto. Yo pongo como actividad, por ejemplo, presentación del samba enredo. Es una actividad que está dentro del proyecto de lo que va a ser el Carnaval 2021 y que me va a implicar en el medio, dentro, poner una fecha y decir, bueno, ¿cuándo se lanza el carnaval? La segunda semana de febrero. Bárbaro. Entonces nosotros vamos a hacer la presentación del Samba Enreo la primera semana de febrero. Esto implica que yo voy a tener reuniones antes, voy a tener que ver el tema del sonido, es decir, voy a hacer una secuencia de actividades, microactividades que comprenden a la actividad mayor en pos de lograr el objetivo del proyecto general. Es una cosa engorrosa, pero lo podemos ir haciendo de a poquito. Bueno, ahí lo estoy viendo de nuevo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Más o menos. Estamos materializando, es decir, estoy tomando muchísima teoría, resumiéndola en lo más posible, con tal de pensar que nosotros podamos lograr de acá a 2 semanas concretar un enredo con un proyecto que me posibilite a mí entender algunas actividades, centrar un objetivo, establecer un pequeño cronograma y que sea mi ruta guía para poder lograr el objetivo de la presentación de Carnaval 2021. ¿Se entiende hasta ahí más o menos? ¿Más o menos? Más o menos. Pablo Molina. Bueno, ¿qué les parece, para no aburrirlos tanto, si nos tomamos 15 minutitos, 10 minutitos y volvemos para finalizar con esto? Bien, me quedo con lo que dice Ito. Me deja pensando en la profundidad del proyecto que podría llegar a ser infinito. No, yo les voy a enseñar ahora, en la segunda parte, cómo se secuencia y se materializa recortando, porque si no sería una locura. Es decir, pensar en todo es imposible. Dejamos librado al azar algunas cuestiones. Bueno, nos tomamos 10 minutitos, son las 21:08, 21:18, estamos de vuelta porque después tenemos para largo.
E agora é hora de dar um passeio no camarote. Com quem que será que o André Marques está? Vamos ver. Bom, aqui no camarote da Nova Skin você diverte, vê gente bonita e relaxa também. Meu parceiro, cabe uma massagenzinha no pezinho. Ai, que lindo. Nada melhor, se quiser pegar, fica à vontade. Ah, minha mão é muito bruta. Agora vem cá, curtindo o samba, relaxando, fazendo uma massagem. Que dia ruim, né? É, eu já trabalhei hoje, graças a Deus. Já vou hoje? Acho que eu mereço. Gosta do carnaval? É folião ou faz? Eu sou paulista, entendo muito pouco de carnaval, mas gosto muito de ver. Escola bonita da gente, bonita e massagem no pé, você volta ano que vem, né? Eu tô todo ano aqui, eu adoro. A massagem, não curta essa massagem, tá? O Salgueiro, que marcou o carnaval carioca com enredos negros, afros, apostou na força das candaces para trazer de volta a autoestima da escola, exaltar a ascendência africana que os salgueirenses têm e depois conquistar Sapucaí com muita garra. Uma curiosidade, dos 8 títulos que o Salgueiro conquistou, 4 foram inspirados na África. Isso aí que a gente está vendo é o Kilu. O samba do Salgueiro é de Dudu Botelho, Marcelo Mota, Zé Paulo e Luiz Pião. O Quinho canta. Cante com ele a letra do Salgueiro para 2007. O Salgueiro se inspirando nas antigas rainhas africanas para falar de mulheres fortes dos dias de hoje. Mulheres como essas aí que vem tocando o chocalho, dessa vez à frente da bateria do Salgueiro, uma das atrações, das inovações da escola. Os departamentos culturais das escolas do Rio cada vez mais participam na elaboração dos carnavais. E foi o Departamento Cultural do Salgueiro que sugeriu aos carnavalescos esse enredo a partir de uma peça da Companhia dos Comuns, Reconstrução do Fogo, que remeteu às candaces, às rainhas guerreiras africanas. E a Companhia dos Comuns prometeu estar presente no carro abre-alas do Salgueiro. Como não havia muito material para ser transformado em arte das candaces, os caminhos pelo Egito, pelo Brasil, pelas guerreiras da nossa história. O recado para a comunidade é que cada mulher da comunidade do Salgueiro
Verde se sentiu uma Candace, uma rainha. Toda a abertura da escola, toda a abertura do Salgueiro vai ser bem rústica. Avisou a dupla de carnavalesco, o Renato e a Márcia. Mas a África mostrada aqui, que vai ser mostrada nesse desfile, é uma África rica e exuberante. Já estamos aos 4 minutos da terça-feira de carnaval no horário de Brasília. Nesta manhã tem a apuração dos desfiles de São Paulo e na quarta-feira a apuração do Rio de Janeiro. Vai tomando com as suas alas, os seus carros, vai tomando a avenida, o Salgueiro. Valorizando cada rainha guerreira, o desfile do Salgueiro. Grande feiticeira se destaca no Farra de Alas, já mostra a grandiosidade que vai ser o desfile do Salgueiro para tratar de mulheres e de africanas, principalmente. Uma volta do Salgueiro, Haroldo Costa, ao enredo africano. A Maria disse agora da história de títulos do Salgueiro, o quanto a escola já viajou pelos caminhos da África. É verdade, por isso a expectativa é muito grande, porque o Salgueiro sempre fez com muita competência os enredos de temática africano, afro-brasileiro. Foi Brasil Negreiro, foi um dos seus primeiros enredos. O Quilombo dos Palmares, em 60, que deu o primeiro campeonato, não só revelou a figura de Zumbi para todo o Brasil, como fez o enredo inesquecível, o enredo do Defensor do Contorno. E depois tivemos Todos os Reis, de Urubá Luz, enfim, uma série de enredos baseados nessa influência, nessa presença da música africana. E esse não é diferente. Esse, ao contrário da Luísa Tijuca, ele está centrado na cultura iorubana, e quando nós tivemos a cultura banto do outro em si. A África do Sul como a terra, agora é o Egito e as nações iorubanas, a Nigéria, o Zaomé, o Togo, etc. É uma outra visão da África, o que mostra a diversidade e a riqueza desse continente. Elas eram guerreiras, diplomatas e dóceis. Guerreiras de 700 a.C. na África, as Candaces. E a partir de agora, o vermelho e branco toma a avenida com os seus 3.400 componentes, 7 alegorias, 31 alas, as Candaces do Salgueiro, detalhe por detalhe para você ligado na Globo. Valescos resolveu falar sobre Candace. As Candaces só viveram basicamente numa região onde hoje fica Etiópia. Mas eles souberam que teriam que ampliar Candaces. E por isso chegaram a rainhas, por exemplo, como a Nefertiti, rainha do Egito.
justamente a esse universo da Rainha de Nefertiti, que é mostrado aqui na comissão de frente do Salgueiro, que começa a se desenvolver pela Sapucaí. Com blocos de pedra, e aí o tripé representa justamente um desses grandes blocos de pedra que eram colocados um sobre o outro, aquela obra de arte que é fazer uma pirâmide. É que até hoje é tema de discussão, acho que hoje nem é mais tema de discussão, dos engenheiros, né? Como eles conseguiam. Referência também à mumificação dos faraós, a crença da vida eterna, da imortalidade. E essa é a abertura do caminho do Salgueiro para contar a história das guerreiras, das candaces e das guerreiras ao longo da história. Dentro dessa rocha estaria a energia vital da Rainha Nefertiti, que eles estariam tentando trazer de volta ao mundo. Essa busca que a gente tem até hoje, né, pela ancestralidade e pela imortalidade. A comissão de frente aí abrindo os caminhos para contar a saga das candaces. O faraó e os seus soldados do seu século. Marcelo Missailides, primeiro bailarino do Municipal do Rio, é um coreógrafo desde 98. Ele trabalha no Carnaval, no Salgueiro desde 2003. Já ganhou 3 estandartes de ouro, sendo responsável por comissões de frente. A coreografia e a apresentação da Escola Maria Augusta. Primeira imagem aí do Salgueiro. Olha, eu vou dizer uma coisa. O Marcelo Missailides, que tem como assistente Paulo Newton, Dani Maria e Zeca Taveira, ele tem feito umas comissões que, a meu ver, são das melhores que nós já temos visto aqui. Porque ele, além dele intuir, ele tem um processo técnico, primeiro bailarino de teatro municipal, mas ele tem um processo intuitivo em relação ao enredo para criar as comissões de frente, que é assustador. E ele trabalha com rapazes da comunidade, são todos da comunidade, alguns inclusive eles são novos, que nunca desfilaram. Vocês podem ver que os movimentos lentos são os movimentos mais difíceis para a gente fazer. O controle muscular exigido para esse tipo de coreografia é assustador. E não são profissionais. Além da roupa fantástica, da concepção, é uma emoção ver essa concepção. As asas da imortalidade na comissão de frente do Salgueiro, começando o desfile da vermelho e branco. Ressalta mais uma vez o trabalho de máscaras, muitas vezes são recursos de maquiagem, né? A chamada maquiagem que modifica completamente a cara da pessoa. Existe essa especialidade que a gente vê aí, mais uma vez, na comissão do Salgueiro. O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, o Ronaldinho e a Grace Simpatia. Olha, a Grace desde novinha já gostava da figura da porta-bandeira. Ela já rodou muito em casa com um pano amarrado.
começar o carnaval carioca. Aí estão eles, Haroldo Costa. Para muitos é um peso enorme. Uma escola com 4.000 componentes, só eles dois precisam brigar aí por 40 pontos. Na verdade, você vê, é uma grande responsabilidade que os mestrados podem cara. E por isso tem que ser sempre gente com talento, com empatia, com carinho. E é o caso, por exemplo, do Ronaldinho, que é excelente. Nessa sala agora com grande simpatia, tem saído muito, trabalhado muito, e certamente vão fazer uma grande apresentação. Mas todo o Salgueiro está preparado para essa apresentação. Vou aproveitar que está chegando aí o Abre Alas para fazer uma pergunta para a Márcia Lávia, que faz parte dessa dupla de carnavalescos. Vou saber dela, Márcia, onde vem essa inspiração para esse carro Abre Alas? Mas todo isso, como ele deveria ser composto. Essa cabeça da escola é uma coisa que eu gosto muito pela forma como ela foi tratada e pela espiritualidade que ela carrega. A gente tem, assim, todo um envolvimento bastante carinhoso com essa parte aí. Falando sobre esse sonho da Márcia, eles já tinham feito esse grande baobá que está no centro do carro, já tinham pensado nessa grande feiticeira e nesses efeitos de fumaça. Mas o que a Márcia sonhou mesmo foi com os orixás que estão em volta desse carro. Orixás feitos completamente de natureza morta, de galhos, de folhas secas. Um sonho que ajudou a compor essa parte que é importantíssima, a abertura da escola. O baobá é uma árvore característica da África, né? Tem ali os detalhes do tronco do baobá. Esses são os orixás, só para te interromper, Kleber, que eu comentava aqui. Yansan, Oxum, Naná, Ossanha, Iemanjá e Euá. Os 6 que eles destacam, as 6 orixás femininas, né? Que eles destacam no carro Abre Alas do Salgueiro. Com o grupo ali no meio, você já viu algumas coreografias do grupo, a Companhia dos Comuns. Agora, olha que sonho frutífero ela teve, né? Foi no sonho dela que ela imaginou esses galhos, essa composição, para fazer esse trabalho, que é uma estrutura, né? Trançada de galhos secos, flores secas, um efeito lindíssimo. No Abre Alas do Salgueiro. O Chico está acompanhando a alegoria. Chico, a minha pergunta curiosa é a seguinte: quantas horas de... Bueno. Volvimos. La cara de Silvana. Volvimos. Perfecto, perfecto. Pon un tema musical para el recreo. Bueno, voy a retomar desde donde nos quedamos. Terminamos. Le explico las actividades y vemos algunas preguntas si las tienen. De igual manera voy a levantar el PowerPoint. No sé si llego a la clase completa, pero voy a ir poniendo el PowerPoint por lo menos para que les sirva de guía. A ver. Bueno. Bueno, decíamos, hablamos de las actividades y los cronogramas. Una de las preguntas que me dejó en el chat, que sería bueno volver a retomar, es
esta cuestión de lo finito y lo infinito en términos del proyecto. El proyecto es una ruta, una línea general que nos permite a nosotros poder establecer una serie de pasos para concretar los objetivos que nos plantamos dentro del proyecto. ¿Dónde cortar y hasta dónde prolongar? Generalmente esto es intuitivo. Las actividades que nosotros sabemos de qué se tratan, a veces no se especifican, pero se especifica la actividad en general como para poder tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. Yo les decía hoy, por ejemplo, la presentación del Samba Enredo. Yo pongo como actividad, dentro de mi marco de proyecto, pongo como actividad presentación el Samba Enredo, le establezco una fecha, y por supuesto que esa actividad hay que desglosarla, pero ya está dentro del cronograma y dentro del proyecto. Quiere decir que todas las personas que consensuamos el proyecto van a tener presente de que va a llegar un momento en el que vamos a tener que hacer una serie de reuniones, una serie de actividades previas para poder concretar esta actividad mayor, que está dentro del cronograma y que cumple un objetivo directo, es decir, está directamente relacionada al proyecto que nosotros establecemos. ¿Se entiende? Es decir, imagínense que yo desmenuzo esa actividad. Para realizar mi presentación del Samba Enredo, yo necesito como pequeñas actividades en el medio, ¿no? Chiquititas, establecer una primera reunión, convocándole a todos los que van a actuar, a todos los que van a estar ahí, que implica el director de la escuela de samba, el director de la parte artística, quien se va a encargar de pedir el lugar donde se va a hacer, quién se va a encargar del sonido, quién se va a encargar de esto. Es decir, hay una serie de pautas que se van a ir dando, una serie de actividades, microactividades, para concretar esa actividad mayor. Esa actividad está circunscripta a que nosotros podemos establecer un objetivo mayor, que es lograr una presentación con mayor caudal de personas, con de alguna manera mayores participantes dentro de la comparsa. Traducimos. Otro ejemplo. Pongo como actividad, no sé, evento, a ver cómo podría ser, o un espectáculo público, para dar a conocer la temática de la comparsa, sin tocar el tema del Samba Enredo. Entonces, esa actividad es estratégica en función de que me va a permitir a mí subsanar un pequeño problemita dentro del marco del proyecto general, que sería, por ejemplo, la captación de integrantes. A través de esa actividad general, que está proyectada, que está dentro del cronograma, yo voy a lograr después subsanar un problemita que es, por ejemplo, la cantidad de participantes que voy a tener dentro de la comparsa. ¿Se entiende? Pero está enmarcada en que mi objetivo general decía que yo tenía que hacer este enredo que me exige tener 100 mercenarios disponibles en escena. ¿De dónde voy a sacar tanto? ¿Entienden? Entonces, ahí se establece un objetivo que a la vez se traduce de una problemática y que la voy a hacer a través de una actividad para poder subsanarla, pero que está proyectada, está pensada, está escrita. Entonces, si yo me muero mañana, otro que venga y lea el proyecto con los otros que consensuaron se puede ejecutar. No me necesitan a mí. ¿Me entienden? Imagínense qué es lo que pasa generalmente en las comisiones directivas o en las personas que son las que establecen de alguna manera las prioridades y los objetivos para lograr una puesta en escena. Que es una sola persona. Que es una sola persona que decide y que es una sola persona que de alguna manera proyecta, pero que está todo en su cabeza. Nadie sabe por dónde van a ir, a menos que sean muy conocedores del tema o muy intuitivos. Tener un respaldo de un proyecto escrito me permite a mí poder establecer, en el caso fortuito de que no pueda estar esa persona, esta otra que pueda continuar con el proyecto. ¿Se entiende? Bueno. Cuando materializamos el proyecto, vamos a determinar también cuánto. Es decir, hasta qué límite me voy a esforzar o hasta dónde quiero llegar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Esto, pero no quiero hacer más de esto. Es decir, voy a establecer
hasta dónde quiero llegar, cuáles son los alcances que voy a tener con este proyecto. Este proyecto está dirigido a la difusión cultural de determinada cuestión, y solamente a eso. Porque si no, por supuesto, eso me hace que yo tenga actividades a nivel exponencial, es decir, muchas más actividades de las que en realidad necesito para lograr ese objetivo, porque estoy siendo muy abarcativo. Eso es intuitivo, chicos. Eso se hace sobre la base de pensar, no, esto ya no podemos hacer. O sea, si ya nos embarcamos en esto, tendríamos que hacer un proyecto nuevo o tendríamos que establecer otro objetivo, porque si no, nos vamos para otro lado. ¿Cómo? Estrategias y procedimientos. Acá es importante tener en cuenta que las estrategias a nosotros nos permiten, son como pequeños trucos que nosotros vamos estableciendo, que generalmente aprendemos en la práctica, que también podemos trasladarlas a la vida cotidiana, como pequeños atajos que nos permiten hacer determinadas actividades más rápido y de manera más eficiente. Mientras uno está haciendo una cosa, el otro ya puede estar haciendo. Entonces la estrategia es la siguiente: decirle al diseñador que en febrero me tenga esto, porque lo pongo como actividad cronometrada y como estrategia a la vez, para que mientras que el diseñador me va entregando diseños, con este equipo de tareas, de actividades, yo ya voy materializando la propuesta y voy ganando tiempo hacia el final. ¿Entienden? Estoy utilizando estrategias que son distintas en distintos casos. Pero generalmente en los proyectos nosotros decimos, bueno, a ver, estrategia de captación. ¿Cuál sería la estrategia de captación? Voy a realizar esta actividad, mientras que voy captando de este lado, de este otro lado ya voy haciendo estas otras cosas en paralelo. Esta es una estrategia. Uso el mismo tiempo y divido los recursos como estrategia para poder completar las dos actividades y que se concreten en una. ¿Con qué recursos? Eso es muy importante. Fíjense qué nos suele pasar. Cuando proyectamos nos olvidamos de los recursos. Y los recursos, tanto humanos como financieros o materiales, son importantes de tener en cuenta a la hora de abordar el proyecto. Porque por ahí quiero hacer una escena del Cirque du Soleil en el medio del corso, pero no estoy pensando en que yo no tengo los recursos como para 20 malabaristas, para todo el artefacto que necesito, o lo puedo pensar sobre la base de mis recursos. ¿Qué tengo? Ah, esto puedo hacer. Ah, esto no puedo hacer. Y si no tengo ese recurso y necesito prioritariamente, también voy a tener que agregar determinadas actividades y estrategias para obtener esos recursos. Eso implica planificar, para que no llegue 2 días antes del carnaval y yo no tenga forma de salir a correr o tenga que hacer todo a última hora. Para eso es el proyecto. Bueno, miren, orden básico del proyecto. Título y subtítulo. No siempre lleva subtítulo. La mayoría de las veces ponemos el título en general. Entonces el proyecto es, por ejemplo, presentación de la comparsa 2021, subtítulo, las hadas en los cuentos de Disney. Entonces yo estoy dando idea de a dónde estoy caminando, hacia las hadas. Antecedente, el mundo de las hadas, bla, bla, bla. Ahí podemos poner las referencias del documento que nosotros hacemos sobre la base del ensayo bibliográfico. ¿Vieron que vimos la clase pasada cómo ir haciendo una revisión bibliográfica, por ejemplo? Entonces en el antecedente aparece esto. Y también esa revisión bibliográfica me permite hacer una referencia en términos de la justificación, porque después voy a decir, representar el mundo de las hadas implica atraer al público infantil al mundo mágico de las realizaciones posibles y el mundo de la fantasía. Es decir, estoy justificando por qué es importante hacer. Objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Este objetivo material, realizable, posible, lógico, tiene que ser un objetivo general. Es decir, por ejemplo, el proyecto puede ser con objetivo general, organizar las distintas etapas de producción artística del Carnaval 2021. Ese es el objetivo general.
¿Se entiende? Un objetivo específico sería establecer criterios de actividades y reuniones previas a la realización. Disponer de un balance de recursos materiales y artísticos, humanos y imaginados para el Carnaval 2021. ¿Se entiende? Es decir, lo que estoy haciendo es poner objetivos claros que todos vamos a seguir para concretar esta propuesta de carnaval. Meta. La meta es una precisión cuantitativa de actividades. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Que voy a decir, esto quiero lograr. Quiero lograr, 1, poner en escena 200 tipos. 2, ordenar en función de importancia de menor a mayor las actividades. 3, es decir, ¿qué productos obtengo? Esa es la meta. Necesito obtener estos productos. Generalmente en un proyecto artístico no utilizamos la posición de meta. La posición de meta se utiliza en algunos, como en el educativo, como en el de gestión, el de marketing, pero en el artístico no es tan necesario porque lo que nosotros necesitamos ahora es simplemente esbozar cómo vamos a lograr poner en escena mi comparsa, básicamente. Bueno, cronograma de actividades. ¿Cómo se establece un cronograma de actividades? En principio, uno de los recursos es el diagrama de Gantt. Es un diagrama básico de entrada de doble columna. Y en la parte de arriba generalmente figuran los meses, de enero a diciembre o de marzo a noviembre. Por ejemplo, ustedes establecen en qué mes. Y sobre esta columna, es decir, en la columna izquierda, se establecen las actividades que nosotros fijamos que vamos a realizar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo en febrero, arriba tengo febrero, marzo, abril, mayo, junio, acá tengo actividades. Primera actividad en febrero, primera reunión de coordinación de equipo de producción artístico, bla, bla, bla. ¿Entienden? Segunda actividad, por ejemplo, producción y lanzamiento de la temática. ¿Se da en febrero? No, se da en marzo. Se pone en marzo. Entonces nosotros vamos marcando con una X cómo se van a distribuir las actividades en función de los meses. Pero las actividades están detalladas. Las actividades generales están detalladas. Es decir, que yo voy a poner antes del cronograma de actividades las actividades que voy a realizar. Después le doy un orden de prioridad. Es decir, en el cronograma van a aparecer como ordenados prioritariamente. ¿Qué hago primero y qué hago después? Primero pico la cebolla, después rehogo la cebolla y después le agrego la salsa. Entonces ahí yo voy ordenando en tiempos en función de actividades, más o menos. Y si es necesario, como en un proyecto cultural, como en un proyecto educativo, se establece la bibliografía. Cosa de que quien tiene el proyecto en mano entienda qué estamos haciendo y de dónde sacamos lo que estamos haciendo. Si es necesario. En un proyecto artístico generalmente no. En este proyecto en el que nosotros vamos a establecer una serie de pautas, una serie de pasos, un proyecto artístico general para la producción de mi espectáculo de carnaval, no hace falta la bibliografía. Bueno, manos a la obra. ¿Cómo empezamos después de todo el caos de lo que dijo el profe? Porque dio una cantidad de cosas y al final no entiendo ni a. Bueno, primero, yo soy del papel y la virome. Quien es más evolucionado y puede trabajar directamente en un Word, lo hace en un Word. Hacemos un borrador en el que vamos a poner básicamente dónde estamos parados. ¿Qué tenemos? ¿Quiénes están presentes? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuál es la realidad que yo tengo en la comparsa? Que generalmente me permite a mí tener una idea de las problemáticas claves que nosotros tenemos que subsanar. Por ejemplo, para darnos una idea, en mi borrador voy a anotar el problema de los primeros
días de ensayo. ¿Cuál es el problema que yo tengo? Los primeros días la gente no viene a ensayar. Entonces yo pago un mes entero de alquiler del club para que los chicos ensayen y las 2 primeras semanas no vienen. Entonces ahí yo tengo un problema. Eso me da idea de un análisis que yo estoy haciendo de la realidad. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a traducir como una problemática en el proyecto para subsanarlo. Entonces, en el medio de la planificación, yo voy a ver qué actividad puedo realizar, ¿se entiende? ¿Qué actividad puedo realizar para subsanar ese problemita? No tengo dinero. Eso es catastrófico a la hora de realizar un proyecto artístico, porque siempre le digo, la cultura insume dinero, tiene costo. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos que subsanar, tiene que aparecer como una actividad dentro del marco del objetivo general. Es decir, una actividad y una estrategia que me permita a mí recaudar fondos. Entonces va a haber una actividad que va a ser, no sé, una venta de feijoada, como hicimos nosotros en Arandú Beleza este año, para poder recaudar algo de fondos que me permita a mí poner en práctica el proyecto. Y eso está proyectado, digamos, está dentro de la actividad del proyecto y estuvo previo a cualquier actividad que encauce lo artístico, por ejemplo. ¿Se entiende? No es difícil, pero no es fácil tampoco, es sentarse a pensar. Y esto implica poner en el borrador. Poner en el borrador es escribir. Escribir. ¿Parece caótico? Sí, parece caótico. Pero después, cuando vamos completando los ítems del proyecto, es como que esas piecitas van encastrando. A veces encastran directa, a veces las tenemos que transformar de una problemática a una actividad para subsanarla. Pero siempre aparecen. ¿Qué vamos a presentar y sus posibilidades? Es decir, voy a presentar tal cosa, ¿qué posibilidades tengo? Vuelvo a lo mismo, ¿con qué recursos cuento? ¿A quién le puedo pedir qué? ¿Cómo lo puedo hacer? Esto establece un objetivo. Y bueno, el tercer paso, empezamos. Hacemos título del proyecto, escribimos algo de los antecedentes, que tiene que ser breve nomás, no hace falta que sean 50 páginas de antecedentes. Los objetivos que nos planteamos, siempre en infinitivo, realizar, calcular, presentar, gestionar, siempre la terminación AR. Participantes y roles, ¿quiénes van a participar? Participantes y roles en el proyecto me refiero a, yo no voy a poner participantes los integrantes de la comparsa. ¿Me entienden? Voy a poner fulano de tal, mengano de tal, beltrano de tal, porque yo le voy a asignar roles dentro del proyecto para que esto se ejecute, y de ellos va a depender que determinadas actividades se realicen. Ubicación, ahí se me fue. Ubicación y contexto. ¿Qué quiere decir ubicación y contexto? Todos sabemos en dónde está, dónde se presenta la comparsa, pero tenemos que establecer reuniones, 2 puntos, salón de conferencia del club deportivo. Contamos con ese espacio, le ponemos. No sé, actividades de recorte de goma eva en tal lugar. Siempre tenemos que tener una ubicación. ¿Cuál va a ser la sede central? Más o menos cuál va a ser el horario en el que nosotros nos podemos reunir. Con quiénes nos podemos contactar. Son datos que tienen que aparecer en esta ubicación y contexto. Actividades. ¿Qué actividades voy a generar para lograr lo que establecí en mi objetivo? ¿Qué tengo que hacer? Establecer las actividades y detallarlas, es decir, ir estableciendo las actividades. No se preocupen por el orden, porque el orden después me ajusta al cronograma. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que hay un orden, porque parece caótico al principio, cuando ustedes hagan el borrador, pero después cuando lo traduzcan al proyecto en general, las actividades se van acomodando, porque va a decir, no puedo hacer esto si antes no hago esto. Bueno, a ver, que acá estoy viendo que el chat está ardiente. No me deja ver. Bueno, ahora ya miro el chat y voy respondiendo. Ay. Bueno, cronograma, que tenemos que establecer un cronograma a partir de las actividades, y algunas estrategias o procedimientos que nosotros podemos tener como anticipadamente, que podemos usar para realizar el proyecto. La estrategia es central porque nos permite establecer una serie de pautas de actuación. En caso de, hacemos tal cosa.
Si no conseguimos esto, hacemos esta otra. Esa es una estrategia. ¿Vieron? Es decir, ¿cómo actúo en el caso en el que se me va la comisión de frente? Estrategia, consigo un grupo de bailarines de tal lugar y hablo con fulana y vemos cómo hacemos. Ya tengo una estrategia, es decir, estoy previendo en el proyecto qué es lo que puede pasar. Voltamos a presentar. Bueno, ahí me dice Juan Eduardo si se podría tomar el formato de carta de Gantt. Sí, ese es el que yo recomiendo porque es el más fácil, el más intuitivo. 2 columnas, una columna arriba donde tiene los meses y al costado las actividades, donde vamos ordenando por orden de prioridad o prelación, sería Víctor Hugo, en orden de prelación, qué es primero y qué es segundo, nada más. ¿Cuán detallista se debe ser en el cronograma? El cronograma y el proyecto es siempre tentativo. Cuanto mayor alcance de detalle tiene, por un lado es benéfico porque me permite a mí establecer una serie de actividades sabiendo para dónde estamos yendo, pero por otro lado me circunscribe, es decir, me cierra, me acota mucho. Entonces, la medida justa está en el tacto. Lamentablemente no hay un manual que me diga hasta dónde no y hasta dónde sí. Que alguien me cuente, por ejemplo, qué ensayan. ¿Hablamos de la batería o alguna otra ala de la comparsa? Pregunto porque en mi ciudad solo se ensaya la escuela de samba con su madrina de batería. No entendí su cel, pero si podés ampliar te respondo. En Corrientes ensaya toda la comparsa su cel. Ah, está. Debería ensayar toda la comparsa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No es tan difícil, no es nada del otro mundo, lo hice un poco largo, pero si ustedes se ponen a pensar, proyectan todo el tiempo en su vida, desde estar sentado en la computadora y pensar que se tienen que ir a bañar, hasta salir de la casa a hacer alguna actividad. Hay siempre una proyección. El ser humano, instintivamente, bueno, no todos, pero la mayoría, instintivamente tratamos de anticipar los hechos, a veces lo consultamos con la astróloga, a veces usamos un poco más la ciencia. Bueno, acá vamos a tratar de usar un poco más la ciencia y dejar la futurología para los chamanes, y vamos a tratar de hacer realidad un proyecto de la manera más lubricada posible. No pasa, les cuento, no le estoy dando la panacea de todos los males porque no pasa, pero permite organizar la vida, permite organizar más fluido y permite que uno no llegue al primer día de carnaval con los pelos parados como alguien que se electrocutó, en el mejor de los casos, de tanto estrés, porque sabe que hay ciertos pasos que se tienen que ir dando. Ramiro. Profe, disculpe, ¿como actividad final integradora tenemos que hacer un enredo y un proyecto o solo el enredo? Miren, si pueden hacer un enredo y proyectar someramente cómo van a llevar a cabo ese proyecto, les puede llegar a ser benéfico porque alguien le va a utilizar en algún momento. Para los que tienen posibilidad de concretar eso en una comparsa sería ideal, y para los que no, también sería ideal porque aprenden a hacerlo. No, pero sería ideal hacerlo así. Si no, yo creo que la tarea está saldada con que uno pueda narrar, pueda hacer un enredo a partir de lo que trabajamos en los géneros, o hacer un proyecto a partir de un género ya trabajado, de un enredo ya producido, y poder pensar cómo debería o cómo se podría hacer realidad esto dentro del círculo de mi comparsa. Más o menos. La tarea sería hacer, para Silvana, la tarea sería poder darte el lujo de escribir un enredo y permitirte ese lujo sin tapujos y sin ay, yo nunca escribí, ay, yo nunca... No, lo realizo, lo pienso. Digo, tomo esta historia, pero yo le quiero dar este contraste, le quiero exaltar en este punto. Entonces, voy a escribir un enredo. Puedo darme ese lujo, todos lo podemos hacer, desde lo cotidiano, de una vida cotidiana o de un susmenage, un sueño o
alguna idealización, algún concepto, no sé, ahora que está muy en boga el espionaje, pueden hacer un enredo sobre el espionaje, pueden hacer un enredo sobre Vicentín, que está en todas las noticias, o sobre la pandemia. Fíjense que puede ser algo muy significativo, pueden focalizar algunos de los puntos de esa área de trabajo. Se puede hacer de todo, pero sería interesante poner en práctica el ejercicio creativo. Y con ello, poder proyectar, poder pensar también cómo eso puede llevarse a cabo dentro de mi comparsa a través de proyectar a futuro, prever a futuro, cómo eso se va a realizar. Eso no nos enseñaron a nosotros en la diplomatura, ¿no, Charlie? Sí, sí. Bueno, yo me metí de curiosa, pero tengo cero carnaval. Quiero sí conocer sobre el tema. Bien, Mónica, acá no sabemos mucho de carnaval, pero algo te podemos contar. No, nadie sabe nada. Todos los que están acá, nadie sabe nada. ¿Quedó claro más o menos, chicos, lo de hoy? ¿Más o más? Bueno, la idea es práctica. La idea del curso de narrativas y industrias creativas también se aplica a otros principios del arte en general y de la cultura, en términos más amplios todavía. Siempre van a tener que proyectar. Si quieren trabajar en cultura, van a tener que proyectar. Si quieren trabajar en carnaval, mínimamente algo de proyecto van a tener que hacer como para que eso se concrete de la mejor manera posible, porque si no después dependemos de que uno haga o no haga, y quién hace, y si nadie hace, quién es el responsable, y después al final fulano no hizo, mengano tenía que hacer, no, pero yo le dije, de enredos, el carnaval lleno está. ¿Será que puede subir al Classroom el cuadro comparativo que hizo de fábula, mito, leyenda? Sí, está en la clase, Daniel. Si todo sale bien, hoy justo le estoy tirando unas indirectas, así como un poco extorsionadas, a mi técnico en computadora, porque estoy sin computadora, por eso no estoy levantando la clase, que la tengo en ese disco duro, digamos. Por eso es que estoy así como presionando. Y va a estar el cuadro comparativo, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Víctor? Bueno, ¿qué tal, chicos? Nuevamente los saludo. Bueno, gracias nuevamente, Axel, por la clase de hoy. Gracias a todos por estar presente. No sé si está Susana Lugo por ahí. ¿Vos la podés ver, Axel? Yo estoy desde el teléfono. Sí, está su Lugo, pero no está no está proyectando. ¿Está? Ah, bueno, me gustaría que prenda la cámara, Susana, porque... Susana, No, ¿te puedes prender tu cámara? O prenderle la cámara, Axel, a Susana, si puede, o... Sube, estás por ahí, podemos prender tu cámara. No me deja. No te deja, a ver, pará. Está Ahí su... está. Bueno. Ah, estabas en el abrigo de la cama. Así que bueno, dice que no puede hablar, la saludamos desde acá, recién me etiquetó en una historia, así que bueno, estas son las cosas buenas por ahí que tiene lo malo de la pandemia, de que podemos tomar algunos talleres y seguir aprendiendo de la comodidad del hogar, así que te felicito, Susana, porque sos una gran profesional, y como gran profesional nunca dejas de formarte, así que te súper felicito y agradezco por tanto aporte a nuestras fiestas de tu lugar. Así que era eso, un besito para Sue de acá que está medio enfermucha. Bueno, nada, agradecerte de vuelta, Axel, comentar a los chicos que mañana empezamos 2 talleres, a las 18 horas tenemos el primero, que tiene, que tiene que ver con comunicar el carnaval en redes, a cargo de Mayra Bollera. Mayra Bollera fue, aparte de un extenso currículum, fue la comunicadora del carnaval oficial de los últimos años, tanto de la empresa 8 Music, que fue el de la última edición, como el de los años anteriores. Así que realmente es un taller muy aprovechable. Así que los invitamos mañana a las 18 horas. Le va a estar llegando seguramente a los que se inscribieron la clave para ingresar al Zoom. Y a las 20 horas continuamos con la segunda y última clase del taller bajo el programa Carnaval Ecológico, Inclusivo y Sustentable, con todo lo que tiene que ver técnicas de impacto visual y trabajo con materiales reciclables o alternativos. Así que están también invitados. Y el día viernes
tenemos nuevamente las clases de la certificación de promotores del carnaval, que tenemos unos invitados de lujo y hay que aprovecharlo también. Así que los que no estén inscritos todavía al taller de comunicar el carnaval en redes, me pueden pedir el link de inscripción a mi teléfono, que es el que aparece en las placas, el cual es 3794-689924. Ese es mi teléfono. O bien escribirnos a la Dirección General de Carnaval, que es direcciongeneraldecarnaval.cts@gmail.com, ¿sí? Así que bueno, pueden de esas formas tener el link de inscripción para los que no estén todavía. Vi una pregunta más que no la logro ver, Axel, pues estoy desde mi teléfono, que hicieron ahí en el chat. Sí, estoy en eso. Dice Ito. Sí. Se pueden prever, o se deben prever complicaciones. Es que de hecho las complicaciones es lo que nosotros tenemos que prever en el proyecto. Entonces, si nosotros sabemos que va a pasar tal cosa, o que generalmente ya es normal que pase tal cosa, en el proyecto nosotros vamos a establecer una serie de actividades que a mí me permitan subsanar ese problema. Entonces, como estrategia voy a poner, bueno, en el caso en que no podamos corregir, pongo determinada flexibilidad, o voy a hacer tal cosa como flexibilizando. Pero siempre el proyecto me permite, o me debiera permitir a mí, prever estas situaciones. Esa es la idea. La pregunta es, ¿cómo tendría que hacer para inscribirme al de mañana a las 18 horas, Víctor? Bueno, eso ya comenté, está mi número de teléfono, me pueden pedir el link. También lo pueden hacer a la Dirección General de Carnaval.cts@gmail.com, y son las formas las cuales pueden obtener esa información. Y a estos mismos lugares hemos armado con el equipo una agenda con todos los cursos que están en ejecución, más otros cursos que empezamos a agregar, que empezamos a cerrar. Estamos viendo también algunos talleres que se van a empezar a dar los sábados, por si nos extrañan los fines de semana, también vamos a estar con ustedes los días sábados. Así que, bueno, también lo pueden pedir ahí. Armamos una agenda como para que nadie se pierda, porque yo creo que llega un momento que como que todos se pierden. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es lo otro? Porque por suerte hay muchos artistas con muchísimas ganas de colaborar con nosotros, y mucha gente del otro lado, obviamente, que se prende, que esto obviamente que es un ida y vuelta. Así que, bueno, no sé si Rodri de IFCAN quiere decir algo más antes de cerrar, que hoy le conocimos la cara a Rodrigo. ¿Rodri? La verdad es que Víctor solamente les quería consultar que si quieren algún número de contacto otra vez, o si necesitan, que te escriben a vos y lo pasamos otra vez los números de contactos, o si están interesados en algunas otras charlas, pueden comunicarse a los números que dejé hoy en pantalla. Tenemos muchas charlas muy interesantes sobre la arquitectura de Corrientes, sobre el recorrido de las iglesias, sobre la importancia del agua, sobre comidas saludables, una infinidad de charlas muy lindas con la verdad, profesionales muy capacitados y muy buenas. Así que cualquier cosa, si quieren, se comunican con nosotros y bueno, le pasamos todas las ofertas que tenemos. Genial, Rodri, gracias a Rodri y a todo el equipo del IFCAN. Y bueno, de mi parte eso nomás, Axel, algo más para la clase que viene que le quieras indicar a los chicos, pero por mí estamos súper bien. No, simplemente tener presente lo que venimos trabajando ahora y la actividad que tienen como para ir viendo la semana que viene. Sería interesante que lo puedan esbozar cuanto menos en borrador, entonces lo podemos ir conversando, es decir, a partir de los ejemplos que se van haciendo y las correcciones que le podemos pegar o los ajustes, también podemos ir aprendiendo. Entonces, la clase que viene vamos a revisar estas dos cuestiones como para tener las 2 semanas libres para poder trabajar. Bueno. Dale, Axel. Gracias. La clase que viene es la última de este curso tan hermoso que tuvimos. Así que, bueno, posiblemente haya una sorpresa la clase que viene. Así que, bueno, estén muy atentos a la próxima y última clase de Axel en lo que es este taller de narrativas.
Así que bueno, espero que no haga tanto frío en sus ciudades como hace acá, que hace mucho frío. Que se cuiden mucho, que cuiden mucho su salud, que cuiden mucho a su familia, que se mimen un montón también. Es importante querernos mucho en estos momentos difíciles y querer a la gente que tenemos alrededor. Así que gracias de nuevo por estar a todos y gracias a todos por ser parte de este equipo de trabajo, porque así los consideramos, a todos ustedes como parte de este equipo, porque esto se hace entre todos. No hay hacedores únicos ni unipersonalismo acá, sino que es un trabajo grande y ustedes son parte de todos estos proyectos. Así que tengan muy buenas noches y que duerman muy bien.